Bien, bueno, estudiantes de tercero, con este videito corto queríamos ir tomando algunos hilos de las tramas que fueron abriendo a partir de las intervenciones en los foros y queríamos, bueno, como docentes posicionarnos en cuanto al concepto de política, que es un concepto, como ustedes mismas lo han advertido, polisémico, un concepto que ha cristalizado sentidos y significados a lo largo de la historia y que por supuesto esos significados y sentidos han ido variando a lo largo del tiempo. O sea que podemos pensar en un concepto de política que está anclado fuertemente en lo que es un clima de época, en lo que es un momento histórico, social, cultural. Fíjense que el texto de Sabater nos remite a los antiguos griegos, a Aristóteles mismo, ¿no? Cuando habla acerca de el hombre como un animal político. O sea que ya sobre este tema de la política nos venimos preguntando como humanidad desde hace mucho tiempo, pero claramente a lo largo de la historia sí podemos, como decíamos, encontrar sentidos diferentes. Lo primero que aparece cuando hablamos de política, como ustedes mismas también lo reconocieron y ustedes mismos lo han reconocido, son sentidos que también tienen que ver con nuestra propia historia, especialmente en Argentina, en el marco de las múltiples dictaduras que tuvimos y sobre todo en la última, donde también hay un contexto más universal que abona a esa idea de lo político como desde un sentido peyorativo, desde un sentido de desprestigio, desde los prejuicios que operan en relación a todo lo vinculado a la política y también adjetivaciones estigmatizantes, ¿no? Al estilo de esos titulares de los diarios que se posicionan claramente, que no nos hablen de neutralidad y objetividad cuando están leyendo un hecho social desde esta mirada estigmatizante acerca de un paro, por ejemplo, ¿no? Y también una asociación que en algunos casos juega como una bandera y en otros también juega como una manera de desprestigiar al otro que tiene que ver con las adhesiones partidarias, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se mezcla todo en un mismo montón o en un dulce montón, como dice una amiga. Entonces, podemos observar primero que la idea de lo político en el marco del sentido común, si se quiere, que es este espacio de la vida cotidiana donde nos movemos, ¿sí? Cuando salimos a la calle, cuando podemos, que vamos a la verdulería o hablamos en una reunión de amistades o en las familias o en las escuelas, ¿sí? Esto trabaja en nuestras cabezas, trabaja en estos diálogos y en los posicionamientos de otras personas y es probable que trabaje en el sentido común desde estos múltiples significados que rodean al término política. Pero cuando vamos al abordaje histórico y al abordaje teórico, podemos observar que encontramos diferentes anclajes. Anclajes epistemológicos en relación también a un contexto histórico que hace de gran plataforma de pensamiento, ¿no? Como son estos climas de época que llamaba Nicolás Casullo, un filósofo argentino. Estos climas de época que marcan un modo de mirar el mundo y obviamente la política en sus sentidos también ahí ha sido definido desde la antigüedad, el medioevo, la modernidad, ha sido definido de maneras diferentes y también ha sido asociado a prácticas diferentes, ¿sí? Nosotres en las aulas de Historia Social y Política de la Educación Argentina también necesitamos posicionarnos, que entendemos. Y para eso también necesitamos sacar aquello que sigue adherido al concepto de política. Desde los abordajes teóricos podemos observar que en el marco de la modernidad, por ejemplo, encontramos al liberalismo político, o sea, hay un modelo, ¿sí? Un modelo vinculado a la organización de las relaciones sociales, ¿sí? de las relaciones entre varones y mujeres, entre hombres, entre varones, entre mujeres, ¿sí? Y que ese liberalismo político lo menciono a propósito porque va a ser uno de los primeros momentos o épocas que vamos a trabajar en el marco de la generación del 80, que es característico, paradigmático de la modernidad y que también nos trae, ¿sí? ¿Qué es lo que la modernidad y con todas sus, bueno, transformaciones en términos de instituciones, sí nos ha legado? Porque de última también tenemos o seguimos teniendo, ¿no? Esos trazos de la modernidad.
nos ha legado una forma de materializar la política en instituciones. Nos ha legado una institución absolutamente nueva, que es el Estado, ¿sí? El Estado moderno. O sea, nos ha legado la política, o sea, materializado en prácticas e instituciones que, como dice Chantal Mouffe, crean orden en el marco de estas relaciones políticas que, como también Mouffe lo reconoce, tiene distintos sentidos hasta incluso dentro de las propias teóricas de la política, como es ella, como es Hannah Arendt, ¿sí? Y cuando hablamos, dice Mouffe, podemos encontrarnos con al menos dos sentidos. Uno que tiene que ver con ese espacio de deliberación pública. La política tiene que ver con lo público, pero también tiene que ver con el conflicto, con las luchas y con el poder. Y ese es un punto que queremos posicionarnos en la materia, porque a lo largo de todo el abordaje el poder va a estar presente. Va a estar presente en o en el modo en que miramos las relaciones, ¿no? Las relaciones sociales, las relaciones educativas. Cuando hablamos de poder, también podríamos hacer un foro sobre el poder, pero en realidad nos vamos a ubicar en una noción de poder que viene a traer en el marco del mundo contemporáneo, nos viene a aportar Michel Foucault, que es el filósofo francés de la década del 70 y 80, murió muy joven, en los 80, pero nos viene a aportar una lectura, ¿no? Acerca del poder en clave, va a decir él, de genealogía, es decir, de esto de poder preguntarnos acerca de cómo surge el poder, cómo se construye el poder en la sociedad. Y en ese sentido está bueno que podamos pensar el poder. Él va a decir, el poder es como una fuerza, ¿sí? Es una fuerza que no se observa directamente, como la fuerza porque lo trae de la física precisamente. La fuerza que yo pueda estar ejerciendo en este momento sobre este cuaderno no se observa, lo que se va a observar es cómo se materializa, ¿sí? Cómo, ni siquiera el efecto de la fuerza, es cómo algo se materializa en una mano que está haciendo fuerza, pero la fuerza es una categoría abstracta. El poder también es una categoría abstracta. No se observa directamente, no es directamente observable, pero sí en sus manifestaciones y en sus consecuencias. Y en las manifestaciones tiene que ver con los modos en que ese poder se ejerce. Iba a decir Foucault, el poder se ejerce, circula en relaciones históricamente desiguales. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque al hablar de relaciones históricamente desiguales traemos a colación algo que también Frigerio y Dicker empiezan a poner en el centro de la escena de análisis, que son las desigualdades sociales, ¿sí? Y ahí en ese punto vamos a retomar en el próximo videito para que no se haga tan largo.